Bienvenidos al segundo eje temático de esta unidad 3 de aprendizaje que lleva por título Globalización y oportunidades. Hemos ya definido y nos hemos acercado al tema de la globalización, hemos visto sus características fundamentales, hemos visto algunos aspectos que se derivan de ello. Ahora es importante que estudiemos formalmente, de modo específico, las dimensiones de la globalización. Es decir, ¿cuáles son esos aspectos, esas dimensiones en los cuales la globalización se evidencia de modo más palpable y que de algún modo también afecta transversalmente todos los fenómenos de la vida cotidiana? Veamos entonces las dimensiones de la globalización. La primera, la dimensión política. La globalización tiene una marcada dimensión política. Pensemos primero, antes de ver los aspectos que tienen en pantalla, pensemos. El Salvador, hoy día, es miembro del Consorcio de las Naciones. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Forma parte, por ejemplo, de la ONU. Y las decisiones que se toman en esos organismos, llamémosle macroorganismos, afectan a los estados locales. Entonces, el fenómeno globalizador tiene que ver, en efecto, a estos sistemas políticos globales que van a incidir a que se generen liderazgos mundiales. Por ejemplo, hoy mismo se habla del G8, por ejemplo, o de los BRICS, por ejemplo, que son los países de economías emergentes. Tenemos los países que son potencias mundiales y que por tanto tienen un dominio político. La palabra correcta es hegemonía política, es decir, poder, dominio sobre los demás. Y esos países que tienen hegemonía política van a incidir en los países que dependen de ellos de algún modo. Por eso imponen las políticas globales, esas políticas de los países que hacen llamar de primer mundo, las imponen sobre los demás. Además, en este aspecto globalizador, que es la política, en la dimensión política de la globalización, resulta que la autonomía de los estados pasa a un segundo plano. Es decir, los gobiernos pequeños terminan cediendo parte de su autonomía ante el liderazgo de las grandes potencias mundiales. Son los grandes países los que imponen sobre los estados más pequeños las reglas del juego. Además, se dan tratados comerciales entre países y esto lo podemos ver también como una ventaja. El Salvador, de hecho, hay tratado regional aquí en la zona centroamericana. Tenemos tratado comercial también con Estados Unidos y Canadá. Entonces, hay tratados comerciales que se están estudiando, por ejemplo, con la zona asiática, con China. Entonces, El Salvador se abre a otros países. ¿Y cuál es la causa? ¿Qué es lo que está de fondo? Es esta dimensión política de la globalización. Si, como lo hemos dicho anteriormente, asistimos a unos mercados globales, entonces, obviamente, hay acuerdos políticos para generar la estabilidad de esos mercados globales. La globalización se evidencia en este factor político. La globalización también en su dimensión política trae como consecuencia una mayor cooperación internacional. Es de todos sabidos, por ejemplo, USAID en El Salvador u otras organizaciones internacionales que a cambio de ciertas cosas, de ciertos contrapartes, están y operan en algunos estados, en algunos países que son miembros de organismos internacionales. Finalmente, en esta dimensión política podemos destacar también las leyes que se crean para la protección y el respeto de los derechos humanos. Por ejemplo, El Salvador, por pertenecer a toda la región latinoamericana, obviamente está la Corte Interamericana para los Derechos Humanos y luego está la Corte Internacional y luego pertenecemos a la ONU. Entonces, hay mecanismos para la protección y el respeto de los derechos humanos. Esto en cuanto a la dimensión política. Que nos quede claro, hay un juego político en la globalización. Los países de la hegemonía política se imponen sobre los estados menores, pero también encontramos algunos aspectos que podríamos llamarle ventajas de la globalización en la dimensión política. La segunda dimensión es la dimensión económica y esta quizá es la más palpable, la que más se ve. Asistimos a un libre mercado, ya comentaba
brevemente en el contenido anterior que hoy día nosotros, en este mecanismo de mercado global, nosotros hacemos compras desde nuestros móviles, desde la comunidad de nuestra cama. Podemos hacer compras al otro lado del mundo. De hecho, imagínense, pero ejerciten de verdad la imaginación. Ir al mercado siempre ha sido un acto social. O sea, sabes tu lista de compras, vas al mercado, interactúas con otras personas en el mercado. En el mercado, en la plaza, se da el intercambio social. Ahora esto resulta muy interesante, porque tú para ir al mercado no necesitas salir de tu casa. En la globalización de los mercados, haces tus compras desde la comodidad de tu hogar, desde tu cama, desde tu hamaca, desde tu silla, desde tu sofá. Compras desde ahí. Incluso a altas horas de la noche, tú puedes ordenar, hoy se te antojó comer tal cosa, lo ordenas en delivery y te llega a tu casa. Ahora, por ejemplo, con esto de la fast fashion, de la moda rápida que tenemos, ¿cuántos no han hecho compras, por ejemplo, en Shein? Esta plataforma que te permite elegir de un amplísimo catálogo de prendas y tú decides qué comprar y te llega en un par de días a tu casa. Entonces, tienes un mercado global. Esto también trae consigo la concentración de capital. De hecho, este mercado global hace que unos pocos tengan mucho y muchos tengan poco. Los capitales se concentran en unas pocas manos. Las empresas transnacionales van desplazando paulatinamente los mercados locales. De hecho, es muy común cuando en nuestros pueblos, que normalmente teníamos la tienda de las pupusas, la tienda de las cositas propias de nuestros pueblitos, y de pronto llega Subway, llega la pizza, llega Campero, llegan estas grandes empresas que van desplazando justamente las pequeñas empresas. Incluso en aquellos en los que Walmart ha puesto su Maxi Despensa, por ejemplo, en estos pueblitos los mercados locales se ven afectados por las empresas transnacionales. Hay un incremento de exigencia en la materia prima y la mercancía manufacturada. Por supuesto, si queremos abastecer un mercado global, debemos disponer de mayor materia prima. Y esto nos debe hacer pensar en lo que veíamos en la unidad de medio ambiente. ¿Cuántos recursos naturales tenemos para satisfacer las necesidades de los mercados globales? Y si bien es cierto, hay una exigencia de parte del mercado global, pero no siempre disponemos de cantidad de recursos suficientes para satisfacer esas, más que necesidades, deseos del mercado global. Además, en este sistema económico, en la dimensión económica de la globalización, se ha dado un cambio en la organización del trabajo. Ahora tenemos incluso el teletrabajo. Tenemos relaciones de trabajo internacionales. Conozco personas que de aquí en nuestro país, El Salvador, están trabajando para empresas transnacionales, para empresas de otros países. Entonces, se dan nuevos mecanismos laborales. Y finalmente, en este sistema económico se da la formación de mercados regionales, bloques regionales. Por ejemplo, Mercosur, que es el mercado del sur de aquí de Latinoamérica. También el mercado asiático, por ejemplo. El mercado europeo, el mercado norteamericano. Son bloques económicos del mercado que van a ser incidentes y definitivos en el andamiaje de la globalización. La tercera dimensión es la dimensión social. Y aquí es de notar con mucha evidencia el aumento que se da de la brecha entre ricos y pobres. La globalización en su dimensión social viene a evidenciar las grandes diferencias que existen en nuestro mundo. Ese norte global y ese sur global establecen una brecha cada vez más amplia, en la cual, incluso aquí en nuestro país, podemos ver zonas en las que se vive inmensamente ricos y zonas en las que se vive deplorablemente pobres. Entonces, vemos las antípodas, las dicotomías de una sociedad que se cierne entre la pobreza y la riqueza. También otra de las afectaciones en la dimensión social es la inestabilidad laboral. De hecho, en esta sociedad globalizada se da mucha preponderancia al tema de los trabajos temporales y por tanto hay gente que te contrata nomás por determinado tiempo, un par de meses, y después te dejan a la deriva y ve qué puedes hacer. Entonces, la globalización privilegia esa rotación de personal en los puestos de trabajo porque en efecto
De hecho, en otra materia, en otra asignatura, podríamos estudiar el fenómeno del cuál sería el perfil del trabajador que hoy se exige, cuál es el perfil del profesional. Y algunos le llaman el perfil nómada, un trabajador nómada. Exigen nómadas en el trabajo, o sea, gente que no esté quieta en un solo lugar, sino que esté saltando de un lado a otro. Estos son trabajos temporales. Además, en su dimensión social, la globalización trae consigo también el aumento del trabajo infantil. Hay zonas en Asia, pero no nos vayamos lejos. Aquí mismo en nuestro país tenemos todavía el trabajo infantil. Basta con ver nuestras calles, cuántos niños pidiendo en las calles, limpiando parabrisas, o incluso en lugares fijos de trabajo, en lugares donde hay algún tipo de regulación de parte de las políticas gubernamentales, vemos todavía el trabajo infantil. Y no podrían faltar las migraciones. Un aspecto fundamental de la globalización es este desplazamiento que se da de los grupos sociales, tanto la migración interna como la migración externa. Migración interna, de los cantones salen a las ciudades, de las ciudades a la capital, por ejemplo, en nuestro país. Y la migración externa, cuántos salvadoreños migran, salen de nuestro país hacia otros países en busca de mejores oportunidades. Primeras tres dimensiones de la globalización. Además, una de las dimensiones muy fuertes que ya he hecho alusión anteriormente es la dimensión cultural. En la dimensión cultural, la globalización privilegia el incremento del intercambio cultural. Ya hemos hablado de esto. Nosotros asumimos la cultura de otros países y de algún modo nosotros también exportamos nuestra cultura allí hacia donde nosotros vamos. Basta con ir, por ejemplo, a un barrio en California, en San Francisco, por ejemplo, en Estados Unidos, y allí te encuentras una diversidad cultural increíble. Te encuentras desde personas de la India, de personas de la China, personas de México, personas del Salvador, personas de Ecuador, de Perú, etcétera, cada uno profesando su propia cultura. Y luego, entre todos, generan una especie de simbiosis, de intercambio cultural que se da la hibridación. Y de allí que tenemos salvadoreños con un acento mexicano, que saben de mandarín, que saben de comida de la India, por ejemplo, etcétera. Tenemos toda esa fusión cultural. Y si no queremos irnos fuera, pensemos en nuestro país. Ya decía, en la parte económica de los mercados globales, como por ejemplo nosotros no utilizamos ropa autóctona propia de nuestros pueblos indígenas, sino más bien la moda que se nos impone desde fuera. En esta parte cultural, además, pensemos en la música. De hecho, los medios de comunicación fomentan el desarrollo de la globalización cultural al imponer marcas, tendencias, expresiones lingüísticas, entre otros. Hoy mismo nosotros, ya no decimos me voy a poner esta mudada, sino voy a buscar un outfit. Entonces, tenemos expresiones lingüísticas que van modificando el modo en cómo nosotros nos comportamos con el mundo. No se diga además, por ejemplo, toda la parte simbólica, la cultura simbólica. ¿De frente a qué símbolos nosotros nos identificamos? La música que nosotros ahora escuchamos no es el tamborcito y la marimba. Ahora es muy sonado en El Salvador, música caribeña, por ejemplo, música colombiana, por ejemplo, música mexicana, por ejemplo. Entonces, se da una hibridez cultural. En esta dimensión cultural se da todo un proceso de interculturización. Además, a nivel cultural vemos la cultura del consumo. La globalización trae consigo una alta dosis de cultura de consumo, por la cual el salvadoreño promedio consume más de lo que produce. La última dimensión que quiero comentar con ustedes es la dimensión tecnológica. En esta dimensión podemos observar el desarrollo de las tecnologías que facilitan la vida cotidiana de las personas, mejoran los sistemas educativos y potencian la productividad. De hecho, gracias a las tecnologías, nosotros ahora mismo estamos teniendo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias a las tecnologías, incluso en nuestras familias quizá tenemos una lavadora y mamá ya no tiene que ir al río a lavar. Nosotros ya no tenemos que movernos para ciertas cosas. Incluso gracias a las tecnologías, ahora podemos establecer motores de búsqueda que nosotros podemos enriquecer nuestro proceso de aprendizaje. Hoy quien no aprende es porque en efecto no quiere o no tiene disciplina. Porque hoy toda la información la tenemos en la palma de la mano. Lo interesante es si tenemos o no tenemos criterios para discernir qué cosa es información valiosa y qué cosa es una información fake. Después tenemos también las tecnologías de la comunicación. En la dimensión tecnológica de la globalización, las tecnologías de la comunicación y de la información, lo que conocemos como TICs, han venido a movilizar y a redimensionar las relaciones sociales. Ahora mismo, por ejemplo, muchas personas que viven por un clic
incluso personas que monetizan contenido que crean en las redes digitales. Entonces se va creando todo un mundo en torno al tema de las tecnologías, de la comunicación y de la información. Finalmente, el teletrabajo. Tenemos esa dimensión de la tecnología. Ya comentaba cómo algunos de nosotros quizá muchas veces trabajamos para empresas de otros países desde la comodidad de nuestra casa, el teletrabajo. Y quizá después de la pandemia esto ha venido todavía a agudizarse mucho más. Bien, terminemos este tema pensando en quiénes son los que globalizan. ¿Quiénes son, por tanto, los agentes globalizadores? Pensemos básicamente en estos. Primero, las empresas transnacionales. Si hemos dicho que la globalización es un aspecto eminentemente económico, los primeros agentes globalizadores son las empresas transnacionales. Luego tenemos los estados, que con el sistema político, la dimensión política, los estados establecen acuerdos. Y a partir de estos acuerdos van globalizando. El Salvador en el Consorcio de las Naciones se abre al mundo y el mundo entra a El Salvador. Luego los organismos financieros internacionales, por ejemplo, llama la atención como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, van a establecer las reglas del juego para que los países se adecúen de algún modo, van adecuándose a las reglas que imponen estos organismos financieros internacionales para poder cumplir con algunas demandas. Por ejemplo, los bancos internacionales, si no cumples con ciertos criterios, no te pueden erogar préstamos a los estados, a los países. Finalmente, la sociedad civil. La sociedad civil es otro de los organismos o de los agentes responsables del tema de la globalización. ¿Por qué? Porque nosotros también entramos en esa dinámica cultural de poder hacer un proceso globalizador en el cual, en la cultura, en el consumo y en todo lo que nosotros hacemos, vemos encontrado directamente el tema globalizador. Hasta aquí este segundo apartado de esta unidad de globalización y oportunidades. Espero hayamos comprendido esencialmente cuáles son las dimensiones que abarca la globalización y quiénes son los agentes globalizadores. Nos vemos en el próximo eje temático.